Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy queremos seguir contribuyendo con Guatemala a través de llevar información que sea útil, información que venga de una fuente con mucho conocimiento, con mucha experiencia y que tenga la capacidad de proyectar y de poder realizar lo que se está planificando, lo que se está expresando. Uno de los mayores problemas que enfrenta Guatemala y el mundo en este momento está relacionado obviamente con el clima, con los cambios ambientales, con los problemas del agua, con el fenómeno del Niño. Y nosotros todos sabemos que Guatemala desafortunadamente está entre los países más vulnerables del mundo, porque esto ha sido así señalado por diferentes organizaciones. Siendo que el tema va a tocar a millones de guatemaltecos muy pronto y realmente ya nos está tocando, pues yo creo que tuvimos la suerte y la oportunidad de que el señor ministro, doctor Sidney Samuels, ministro de Ambiente y de Recursos Naturales, aceptara esta noche el poder compartir con ustedes, que son nuestra razón de este programa, para poder platicar acerca de estos temas. Doctor, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Un saludo a todos los televidentes de este interesante programa y estamos aquí a la disposición para informarles sobre las necesidades del ambiente. Muchas gracias, doctor. Yo comentaba el hecho de que Guatemala es un país vulnerable, reconocido internacionalmente como el segundo o tercero en el mundo, pero que a pesar de que muchos guatemaltecos lo tenemos en la mente, como que no pareciera haber la absoluta claridad de qué tan vulnerables somos, de cuánto nos afectan esos cambios climáticos. Y obviamente el ministerio que usted preside o dirige en este momento es uno de los más importantes cuando vemos esa situación a nivel nacional hoy y en el futuro. Claro que su ministerio también, doctor, según hemos escuchado, es uno de los que tiene menores presupuestos a pesar de esa enorme responsabilidad. ¿Qué nos pudiera usted comentar? Mire, esta vulnerabilidad que tiene el país es provocada precisamente por las acciones humanas. Guatemala cuenta con un recurso hídrico infinito prácticamente, son casi 95 mil millones de metros cúbicos disponibles en Guatemala, en el territorio. Solamente utilizamos 10 mil millones de metros cúbicos al año. El resto se va hacia el Océano Pacífico, hacia el Caribe y hacia México. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos administrando el recurso hídrico como es debido. Hay sequías, hay también comunidades que están sin agua porque ya no les llegan los ríos que se han convertido en calles empedradas. De manera que esta vulnerabilidad que tenemos es algo que pudiéramos revertir si todos tenemos conciencia de que el agua es algo que debemos cuidar y que debemos mantener de manera sostenible para nuestros hijos y nuestros nietos. Nos dicen ahora que somos 17 millones de guatemaltecos, alguien dice somos hasta 20, pues no, realmente no tenemos un número exacto, pero lo que sí vemos a cada momento, cada día en la prensa, doctor, es el hecho de que las comunidades no tienen agua, salen a protestar porque no les cae una sola gota, vemos que a cada rato están llevando toneles de agua. Entonces, ¿cómo poner de acuerdo ese 85% que tenemos y solo estamos usando un 10% de ello? ¿En dónde está ese resto de agua y cómo hacemos para que le llegue a la comunidad? Mire, el tema está relacionado con el uso irracional, que es una palabrita que de repente suena un poquito drástica, pero estamos utilizando el recurso de manera no democrática. Hay demasiado uso en ciertas actividades que la toman de gratis y de manera ilimitada, sin pensar en que las comunidades aguas abajo, que son básicamente personas humildes, comunidades que son de escasos recursos, no cuentan con este recurso. Pero también
Por aparte, resulta de que no hemos realizado las obras necesarias para que esta agua que nos sobra tanto en Guatemala sea distribuida de manera democrática y de manera racional. Le mencionaba yo el corredor seco, en donde hay 140,000 familias que padecen de la falta de agua sencillamente porque no tienen sistemas de riego, a pesar de que paradójicamente es un área donde hay mucho recurso, tanto superficial como subterráneo. Si hiciéramos la cantidad de proyectos de riego que el Ministerio de Agricultura tiene elaborados, pero que por falta de recursos no se han podido ejecutar, las familias que le he mencionado que viven ahí en el corredor seco podrían tener el recurso disponible para su producción, tanto para consumo personal, inclusive como para actividades de tipo comercial. Estas dos situaciones son las que nos tienen pues con esa, digamos, divergencia en donde por un lado se utiliza de manera exorbitante y por el otro lado hay gente que tiene que caminar muchos metros, a veces kilómetros, para poder tener un cántaro de agua. Esto es algo en lo que estamos tratando de hacerle conciencia a los guatemaltecos y creemos de que los jóvenes que vienen son los que deben de tomar en cuenta este tipo de acciones en que debemos de cuidar el recurso hídrico, que si bien es cierto lo tenemos en abundancia, también es cierto de que se termina el recurso hídrico subterráneo sobre todo. El nivel freático del agua subterránea está bajando constantemente. La ciudad de Guatemala tiene muchísimos pozos abiertos y bueno, se han autorizado seguir perforando algunos otros. Mi gran preocupación es de que dentro de 20 años la ciudad de Guatemala va a estar en una crisis tremenda porque vamos a padecer del recurso subterráneo sin estar disponible. No vamos a tener agua de recurso subterráneo. Por otro lado, los ríos, como es el caso de Xayá, Pixcayá, el Cambray y todas estas fuentes de agua que nos entran superficialmente a la ciudad, pues algunas de ellas ya no son, pero ni la tercera parte de lo que eran cuando se construyeron estas plantas. Hemos visitado la planta de tratamiento de agua Lodecoy, por ejemplo, en la jurisdicción de Misco, y hemos visitado también los afluentes de los ríos Xayá y Pixcayá. Hemos visto de que los caudales son menos de la tercera parte de lo que se había estimado cuando se construyeron estas obras. Esto nos indica que debemos hacer algunas otras obras para compensar la falta de recurso hídrico, porque como ya lo he dicho, sí tenemos el recurso, pero no lo estamos administrando adecuadamente. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. La falta de recurso hídrico, porque como ya lo he dicho, sí tenemos el recurso, pero no lo estamos administrando adecuadamente. Aún para empezar, doctor, entiendo que no existe ni siquiera una ley de agua, porque esto es una de las grandes deficiencias que tenemos. Por ejemplo, yo me recuerdo que al principio de su gestión, pues hizo un vuelo usted por las costas y diferentes áreas, y después, posterior a ello, incluso una denuncia a ciertos sectores que estaban utilizando esa agua y dejando sin agua, digamos, a los que estaban adelante de ellos. Pero también caemos en el punto de que no existe una ley y que no existe un reglamento. Entonces, ¿en qué punto está el impulsar una ley porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué estoy infringiendo si no hay una ley que me diga qué tengo que hacer? Efectivamente, en el sobrevuelo que hicimos y que pudimos pues detectar precisamente
esta paradoja que he comentado anteriormente, en donde se utiliza agua en vastedad en ciertas áreas, pero que en otras donde tienen necesidad del mismo no la tienen. Esto nos ha llevado a pensar de que hace falta una normativa que no solo legisle el uso del agua, sino que tome en cuenta el ciclo del agua. Debemos de crear o debemos de mantener las cuencas en donde están las fuentes que nos dan este recurso hídrico. ¿Cómo? Tendríamos que reforestar. Estamos deforestando Guatemala y entre paréntesis ahí tenemos un problema tremendo en Petén, pero hay fuentes de agua en donde nadie se está preocupando por reforestar esas cuencas y microcuencas en donde podemos obtener el recurso hídrico de manera natural y que nuestras fuentes pues puedan continuar sirviendo a las actividades humanas. Entonces, pues es necesario, vemos que haya una legislación, haya una normativa. Hemos venido hablando de la ley de aguas desde hace bastante tiempo. La última ley de aguas que se elaboró hace algún tiempo tenía en consideración solamente el uso del agua, o sea, legislaba cómo utilizarla. Sin embargo, no tomaba en cuenta cómo mantener las fuentes de agua y cómo administrarlas también, tomando en cuenta las costumbres de las comunidades en donde se encuentran las fuentes. De manera que hemos elaborado un proyecto de iniciativa de ley para que el señor presidente lo pudiera presentar al Congreso de la República. Resulta de que cuando empezamos a hablar del tema, pues resultaron otras leyes por ahí que no sé cómo estarán, pero la Comisión del Congreso de Recursos Hídricos parece que está recibiendo ya algunas iniciativas, ya lleva 4 por ahí. Sin embargo, nosotros hemos recibido la petición de parte de varios sectores de que sometamos a discusión a los diferentes sectores para ver en qué pueden apoyarnos también. El sector empresarial ha pedido considerar esto y tener una discusión formal sobre el uso del agua, y también el sector campesino. Hemos platicado ya con el señor presidente de la República, Jimmy Morales, de ver la posibilidad de someter esta ley, antes de someterla al Congreso, de ponerla a disposición para los diferentes sectores. Y de ahí pues ha salido la idea de que hagamos una gran alianza por el agua en Guatemala, en donde esté el sector académico. Ya la Universidad de San Carlos está interesada en este tema. Ahora se está realizando una actividad de recursos hídricos de ingeniería sanitaria y ambiental por parte del Colegio de Ingenieros de Guatemala, y este es un tema que se está tratando. Entonces estamos llamando al sector académico, al sector empresarial y todos aquellos sectores interesados en el agua como recurso hídrico para las actividades humanas. Y creemos de que va a ser necesario, sí, ponerlo a disposición para que todos aquellos que estén interesados en tanto el uso del agua como en su inclusive comercialización, porque algunos comercian con el agua, pues puedan dar sus opiniones al respecto. Lo que tenemos en la ley que estamos proponiendo es no solo el uso, sino también el cuidado del mismo y también la recarga de las fuentes que nos dan el recurso. Bueno, imagínese, doctor, usted mencionaba el hecho de que las cuencas se han venido depredando prácticamente. Desafortunadamente, pues hay arbolitos, hay de todo, y todo el mundo llega a cortarlo para leña, para lo que sea, o simplemente por el espíritu destructivo que algunas gentes tienen y que no visualizan el daño que se está produciendo. Naturalmente que cuando usted empieza a tocar este tipo de temas que han sido, diríamos, territorio libre, empieza a pisar algunos
zapatos por ahí que empiezan a tener reacciones, doctor. Pero sí me parece muy importante el hecho que usted señala que para llegar a una ley de aguas adecuada debe haber una gran diálogo nacional, una interacción con empresarios, con campesinos, con todos los sectores. Hubo una marcha del agua muy impresionante recientemente en la cual pues un sector campesino expresó su preocupación. Pero, ¿qué grado de conflictividad ha venido encontrando usted cuando entra a tocar esta temática? Pues mire, sí es una conflictividad que vemos de los diferentes sectores cuando los reunimos, porque por un lado, pues el sector campesino está manifestando la falta de este recurso sencillamente porque aguas arriba se quedan con ella y ya no les llega a las comunidades que tienen necesidad de su consumo. Y por el otro lado, también tenemos al sector empresarial que siente que tiene el derecho de utilizar el agua. Sin embargo, hemos conversado con ellos de la necesidad de que si en efecto, si es un insumo importante para la producción agrícola, el recurso hídrico, también es importante que retribuyamos por ese recurso de alguna manera. Ellos han manifestado que están de acuerdo con este tema y que es necesario que se discuta al respecto. A raíz de ello, entonces, estamos tratando de armar mesas de discusión que estaremos anunciando próximamente para que podamos discutir sobre cuáles son las, digamos, partes que debe contener una ley de aguas. Una de las discusiones que mayormente se dan es en relación con la institucionalidad del recurso hídrico. Por un lado, pues hemos propuesto, porque el señor presidente vio la necesidad de que fuera de esa manera, que la institucionalidad del manejo del agua estuviera en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a través de un viceministerio específico para el manejo del agua. Por otro lado, también existe la opción de que fuera un Instituto Nacional de Aguas en donde hubieran diferentes sectores representados. Esto también da ciertos problemas, porque a veces cuesta poner en acuerdo a todos estos sectores. A veces hay intereses también, o se crean intereses que no precisamente van en beneficio de la población. Y hay alguna otra opción por ahí en donde se pueda crear un ente descentralizado. En esa discusión estamos ahora. Creo que es la mayor discusión. Preveo de que vamos a tener una discusión en ese sentido. Ya alguien por ahí escribió un artículo en Prensa Libre en donde para él crear un ente dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es crear una fuente de corrupción. Sin embargo, me parece que es una falacia, porque tampoco significa de que estar en un instituto, por ejemplo, o que sea un ente descentralizado, no vaya a haber corrupción. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Tampoco significa de que estar en un instituto, por ejemplo, o que sea un ente descentralizado, no vaya a haber corrupción. En todos lados se da el problema. De manera que nosotros pensamos de que la discusión podría girar mayormente en el tema de la institucionalidad del manejo del recurso hídrico. Y obviamente, señor ministro, fundamental debería ser un plan de 20, 25, 50 años, ¿verdad? Porque obviamente parte de lo que en Guatemala siempre sucede es que un gobierno tiene una iniciativa, sea buena, sea mala, pero resulta que el siguiente viene y la cambia. Entonces yo creo que lo que además de buscar de la institucionalidad
en forma, digamos, formal, también existiera la institucionalidad del programa a largo plazo. Porque, doctor, obviamente, por un lado estamos hablando, según comentaba usted al inicio, que en realidad de la potencialidad hídrica de Guatemala estamos usando menos de un 20%, o sea que el 80% restante todavía podemos aprovecharlo mucho mejor. Por otro lado, también algo que se ha manifestado mucho es de que además de que el agua es escasa, en este momento está contaminada, porque también han habido estudios que dicen que el 95% de nuestras aguas están contaminadas. En efecto, eso es así. A pesar de que el recurso lo tenemos en vastedad, justamente casi el 100%, como lo decía por ahí un buen amigo mío, Giovanni Tobar, está contaminado. Nosotros debemos de crear pues obras que precisamente clarifiquen y desinfecten el agua, y que también tenemos que educar a toda la población de todos los sectores de que en primer lugar no tiremos basura a los ríos. Hemos platicado con los señores alcaldes y hemos visto la necesidad de que todas las comunidades, todos los municipios cuenten con sus plantas de tratamiento de aguas servidas previo a la disposición de la misma a los ríos en donde van a caer. Sucede también con los lagos. Tenemos el problema del lago de Atitlán. Ahora que menciono los lagos, resulta de que el lago de Atitlán ya empieza con el tema de la cianobacteria. Esto en 6 años va a ser igual que Amatitlán. Hemos tratado de hacer conciencia en las comunidades y en sus alcaldes alrededor del lago de Atitlán de que es necesario que construyan sus plantas o sus sistemas de tratamiento de aguas servidas para antes del 2019. A raíz de eso, recién con el presidente hemos establecido una mesa de control y de diálogo para que los municipios puedan tener un control sobre el manejo de las aguas residuales, así como del agua misma, y también del manejo de la basura. Hemos presentado ya una política de disposición de desechos sólidos. Todo esto tiene que ver entre sí, porque también tiramos basura a las aguas. Tenemos un problema ahí en donde Amatitlán se nos llena de basura, de desechos sólidos. Tenemos un problema en el río Motagua, que va a desembocar del lado de Honduras con mucha basura. El 95% de la longitud del río está del lado guatemalteco, sin embargo el 5% está del lado hondureño, y es en donde precisamente desemboca en el mar. Ya Honduras pues nos ha reclamado de que le estamos contaminando su laguna de Umoa, y estamos también haciendo los esfuerzos porque los alcaldes que están dentro de la cuenca del río Motagua pues puedan crear una autoridad de manejo sustentable también del río Motagua. Todo esto tiene relación la disposición de basuras, la disposición de los desechos residuales en el recurso hídrico, la necesidad de la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas. Todo esto pues hemos puesto a disposición a los señores alcaldes, y hemos estado en comunicación con ellos a efecto de no quitarles tampoco su autonomía municipal, porque resulta de que hay actividades ambientales o de control ambiental que los municipios tienen competencia para ejecutarlos. Está el tema de la recopilación de la basura, está el tema de la disposición de agua, el tema del servicio de agua potable, y por otro lado pues tenemos un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en donde pues tenemos que llegar a conversar con ellos y decirles, miren, es necesario que le pongamos atención a estos temas. Casi que debería haber alguna como rectoría para integrar todo esto, ¿verdad? Porque yo me recuerdo, por ejemplo, que dentro de las
competencias o responsabilidades de las municipalidades es el hecho de la cloración del agua, señor ministro. Sí. Y sabemos que obviamente la inmensa mayoría de ellas no cloran el agua adecuadamente o simplemente no la cloran. Entonces, pues el agua, digamos, potable que está tomando la comunidad en su momento no tiene nada de potable, en muchos casos desafortunadamente. Es decir, lo que usted dice, obviamente yo creo que resalta esa gran necesidad de que tenemos que tener una plena integración dentro de un plan de largo plazo en la cual todas las instituciones juguemos una parte. Las municipalidades con su autonomía, el ministerio con su rectoría, los empresarios e incluso el ciudadano, que es el que primero tira una bolsa por todos lados. Un amigo me decía, miren, es que Guatemala, un amigo extranjero, porque tal vez uno de repente se acostumbra a ver y ya no se fija, ¿no? Pero me decía, mira, me dice, es que Guatemala es un inmenso basurero, porque por todos lados encontramos bolsas, basura, etcétera. El otro día vi una foto impresionante del lago de Amatitlán, pero eso pasa todos los días, solo que ese día la publicaron. Sí. Así que es una tarea muy grande, señor ministro. Sí, en efecto lo es, y por eso es de que requerimos del concurso de toda la población, incluyendo el poder local, que son los alcaldes, la población misma de cada una de las comunidades y toda la gente que estamos en este país. Es necesario que ya a los jóvenes les vayamos inculcando la necesidad de poner la basura en su lugar, de no tirar las bolsas de Tortrix en la calle, etcétera, etcétera. Y es necesario entonces que vayamos pues poniéndonos de acuerdo en que tenemos que cuidar el ambiente. Estamos también con un tema de capacitación y de educación a los niños. Tenemos un departamento en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en donde estamos teniendo personas que vayan a los colegios y a las escuelas de las comunidades a enseñarles sobre el cuidado ambiental, del uso del agua y todo eso. Son quizá esfuerzos mínimos que pareciera que no suman, pero sí tienen efecto. Los jóvenes de ahora, los niños de ahora, son los que tenemos que educar para que precisamente podamos tener los recursos naturales disponibles de manera sostenible para el futuro. Y establecer la normativa. Por supuesto. Vamos ya muy cerca del final, señor ministro. Usted rápidamente mencionó algo del Petén que estaba sucediendo en estos momentos. ¿No nos puede contar un poco de qué es lo que está pasando ahí? Sí, en efecto, estamos en la discusión ahorita en Consejo de Ministros de ver qué hacemos en Petén. Estamos ya pensando en la posibilidad de declarar un estado de calamidad, porque con esto de los incendios y con la depredación pues inmoderada que hay en el departamento de Petén, estamos terminando con ese departamento. Un recurso natural tan importante como son los árboles se están acabando. Ya tenemos muy pocas áreas de árboles, de bosques en Petén, de manera que ya es necesario que pongamos atención a eso. Próximamente se estará anunciando un acuerdo gubernativo que creo que va a tener una decisión determinante. Muchísimas gracias, señor ministro. Desafortunadamente nos vamos a tener que ir hoy. El señor ministro nos ha hecho un llamamiento al hecho de que los ciudadanos tenemos un lugar muy importante, es decir, en primera fila para tratar de salvar a este país, no ver qué país vamos a ver en el futuro, sino que qué país vamos a dejar verdaderamente para nuestros hijos, para nuestros nietos. Señor ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado e ilustrado sobre este tema tan importante. Le agradecemos su presencia y a usted que nos ha acompañado esta noche. Nos vemos la otra semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.